¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a Veracruz 2024 en este lunes de inicio de semana, después de un fin de semana interesante, pero que además en el que fue inevitable. El primer debate presidencial de México se centró en ataques cruzados entre las dos mujeres candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. No somos expertos en calificar actuaciones y resultados en un debate, pero nos sumamos a quienes han opinado que la gran perdedora de este debate fue la audiencia. No vimos propuestas formales, al menos no con la claridad suficiente para vislumbrar posibles soluciones a las crisis que vivimos en México. Una producción con problemas serios, cuestionada por lo menos por el manejo de los tiempos. 3 actores en el ring del debate de los que ninguno cayó al piso. El primer debate presidencial, creemos, no moverá las cosas en cuanto a posiciones e intención de voto. Luego de 1 hora y 40 minutos de ver y escuchar a los 3 aspirantes a suceder a López Obrador en la presidencia, los mexicanos sabemos que la contienda pudo haber sido más inteligente, más propositiva, más al nivel de las crisis que en materia de salud, de educación, de seguridad vivimos los mexicanos. Fueron 100 minutos de un diálogo salpicado del interés de Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez porque la producción respetara los tiempos y ajustara bien los relojes. Un intercambio de argumentos basados en el escándalo y las presuntas mentiras de cada una de las dos damas. Una de ellas, dama de hielo, sin corazón, le dijo Xóchitl Gálvez. Lo destacable para casi todos los analistas que hemos consultado fueron los ataques, los temas del colegio Rebsamen, la falta de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México, la actuación pues de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum por su parte aseguró que siempre ha estado del lado de las víctimas. Nunca mencionó a Xóchitl por su nombre para asegurar que todos supieran que se trataba de la candidata del PRIAN. Pero a Xóchitl, Claudia sí la acusó de ser mentirosa y de ser corrupta. Mostró una prueba para sustentar su acusación. Y la prueba que mostró, dijo Xóchitl, es más falsa que su acento tabasqueño. Las propuestas que esperábamos se dieron débilmente opacadas por los intentos de descalificación. En un debate al que los aspirantes llegan con diferencias importantes en las encuestas, como fue el caso, Xóchitl estuvo clara en su objetivo: atacar. Tenía que atacar justamente porque va atrás en las encuestas, pero todavía no sabemos si los ataques que enderezó en contra de Claudia Sheinbaum fueron efectivos. Por momentos la sonrisa de la candidata oficialista se perdía. Solo 2 ocasiones tomó nota. Hubo ataques y preguntas directas que decidió de plano ni siquiera intentar contestar. Habría que ver qué tanto se movieron las encuestas y en qué sentido. Pero nos queda claro que las propuestas de ambas aspirantes se quedaron muy atrás del interés de los espectadores, que los hubo, y por millones, que vamos a recordar más fácilmente los aspectos de la emoción, los epítetos de denostación, las acusaciones que se hicieron, la defensa que cada una hizo de su persona, de su actuar, de su currículum, que las propuestas mismas. Jorge Álvarez Maínez, sonriente y al centro, hizo bien su trabajo, se vio joven, jovial, con ideas frescas, pero no fue suficiente. Claudia Sheinbaum, profesional, calmada, segura, expuso sus trofeos, expuso sus premios y su mensaje de continuidad. Xóchitl, más brava, golpeando fuerte, enojada, acusando, muy a la defensiva. Logró que Sheinbaum perdiera por momentos la sonrisa y al terminar su participación mostró la bandera de México al revés. Y lo que todos interpretamos como un error fue aclarado por la misma Xóchitl, quien en su cuenta de X escribió minutos después del debate que voltear la bandera fue una señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la república, dijo en su cuenta de X. Termino como comencé. La gran perdedora entonces fue la audiencia. Los mensajes finales que dejaron de un lado los ataques fueron quizá los más importantes. El próximo debate, con los mismos contendientes pero distinto escenario, será el 28 de abril. El presidente López Obrador decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y las vallas de la embajada mexicana en la ciudad de Quito para ingresar a la embajada, en un operativo que buscaba capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre. Las relaciones entre ambos países ya iban mal. Ya eran tensas desde diciembre pasado, cuando México aceptó el ingreso del ex vicepresidente Glass a la embajada. Él estaba acusado y condenado por la justicia ecuatoriana. En febrero pasado, la solicitud de entrega del condenado por corrupción fue negada por la Cancillería mexicana,
y la semana pasada los comentarios de López Obrador, que sugerían que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, antes de las elecciones ganadas por Noboa, había influido en las intenciones de voto. Todo ello ponía en el mantel una fuerte tensión diplomática de ambos países. Luego de los comentarios de López en su mañanera, Ecuador nombró persona non grata a la embajadora de México en aquel país y la expulsó de Ecuador. Roberto Canseco, el jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, quedó a cargo de la embajada. Una embajada que, de acuerdo con la canciller, continuaría operando con normalidad, al menos así lo dijo la canciller mexicana, Alicia Bárcena. Pero la irrupción armada el viernes de policías a la Embajada de México es un acontecimiento sin precedente. Ya ha sido criticado duramente dentro y fuera de Ecuador. Ya hay posturas de diferentes países. Un operativo violento, el invitado ecuatoriano que vivía en la embajada fue sacado a fuerza por la policía, que no dudó en violentar también a los diplomáticos mexicanos para lograr su objetivo. Imágenes de Roberto Canseco siendo sometido y en el suelo dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Fue en defensa de la soberanía nacional para evitar la intervención extranjera en asuntos internos de Ecuador. Así lo justifica el presidente de ese país, Daniel Noboa. Pero la irrupción con fuerzas uniformadas en una sede diplomática de otro país es un acto escandalosamente contrario al derecho internacional, a la Convención de Viena y a la Convención sobre Asilo Diplomático. Un paso gravísimo, aseguran los analistas de política internacional. Ya el secretario general de la OEA va a convocar a una sesión de Consejo Permanente para analizar este caso y, en su caso, dictar sanciones al Ecuador. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado. ¿Por qué estaba el vicepresidente de Ecuador en la Embajada de México? De acuerdo con los tratados y las normas internacionales, si se da una persecución política contra una persona, se tienen condiciones para que esa persona solicite asilo diplomático en una embajada. Eso nunca significa que el país que lo recibe esté a favor de la persona. Si esa persona es Jorge Glass, fue vicepresidente, existe un proceso judicial contra él y el proceso judicial está concluido, eso tendría que ser claramente explicado a la opinión pública de los organismos internacionales. Pero hasta el momento no hay argumentos sólidos, ni siquiera débiles, a favor de lo que hizo el gobierno de Ecuador. Una vez más, la irrupción con fuerzas semiformadas en una sede diplomática es un acto escandalosamente contrario al derecho internacional, a la Convención de Viena y a la Convención sobre Asilo Diplomático. Un paso gravísimo y, sin duda, tendrá consecuencias. Aquí en el estado de Veracruz, Morena dio a conocer el sábado pasado la lista de sus candidatos a diputado local por la vía plurinominal, y lo más importante de este hecho no son quienes están en la lista, sino quiénes son los que no aparecen. Y otra vez quedó en claro la distancia que la candidata gobernadora de Morena, Rocío Nale, puso con los morenistas locales, con el gobernador, con Cuitlagua García, con el partido en Veracruz, con el grupo de poder. Ni Eric Cisneros, exsecretario de Gobierno, ni Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ni Eleazar Guerrero, el primo del gobernador, ex subsecretario de Finanzas y Planeación, entre otros, ninguno de ellos está en la más lista de las listas, y así pierden su esperanza de participar en la elección de junio como candidatos. Es que algunos de ellos habían ya salido nominados en la tómbola de Morena. Esto les permitió aspirar, renunciar a sus puestos, asegurar que tendrían una candidatura, pero no. El dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Cepeta, dio a conocer la lista definitiva en su cuenta de Facebook, indicando que las candidaturas se eligieron a través de insaculaciones para permitir la participación a la militancia de todo el estado. Le doy nombres. Los primeros 10 en la lista son: 1, Ivonne Selene Durán López; 2, Diego Castañeda; 3, Marlene Hernández; 4, Alejandro Porras; 5, Víctor Gutiérrez; 6, José Reveriano Marín; 7, Astrid Sánchez; 8, Omar Edmundo Blanco; 9, Valeria Méndez Moctezuma; y 10, José Cruz Ruiz Mirón. Así la lista de Morena, la buena, esperamos, luego de que el pasado 21 de febrero ya se había dado a conocer una primera lista con 12 candidaturas, y entonces se dijo que los primeros 8 lugares estaban reservados a quienes asignara el Comité Ejecutivo Nacional.
Bueno, pues ningún integrante del círculo de poder de Morena en el estado está en esas listas. Está Esteban Ramírez, el presidente del partido, pero aparece como suplente en la posición número 2 y hasta ahí. No habrá fuero para Casarín, para Eric Cisneros, para Eleazar Guerrero. Esta decisión, la lista y sus componentes no ponen en riesgo la candidatura de Rocío Nale. Está en riesgo por otras situaciones más relacionadas con inelegibilidad o corrupción, pero esta decisión, la de la lista, podría fracturar todavía más la fuerza morenista en Veracruz. Mientras tanto, Pepe Yunes, candidato a la gubernatura de Veracruz, tuvo un intenso fin de semana en Cazones, Poza Rica, Tamiahua, Vega de la Torre, en el políticamente complicado norte de la entidad. Las visitas, recorridos, los distintos eventos y reuniones que sostuvo Pepe Yunes tuvieron una gran convocatoria. Llevó el mensaje que será el más recurrente en la campaña, el gobierno que ofrece, que dice será un gobierno de verdad. Ante las mentiras de Morena, la posibilidad de llevar un gobierno de verdad, que se inspire en el trabajo de nuestras generaciones, que recobre la grandeza de nuestro estado, que nadie le regaló a Veracruz, que se construyó paso por paso, golpe por golpe, acción por acción de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos. Pepe Yunes insistió en el norte de Veracruz en que el gobierno actual, el de Cuitláhuac, ha hecho mucho daño al estado. Que la ineptitud de un gobierno hace que la gente con sus medios pague el precio, pague el costo, o que no paga el costo los miles de enfermos, los miles de enfermas que no tienen hoy garantizado su servicio en el sistema de salud, que no tienen las medicinas que antes gratuitamente podían recibir. ¿Quién las paga si no son ellos cuando un gobierno no cumple con su función? Y el candidato Yunes expone sin problema la realidad que se vive en Veracruz, porque la conoce y la vive, porque ha estado en el estado siempre, lo ha recorrido múltiples veces, conoce a la gente, la forma en que vive y cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los veracruzanos. Claro que vale la pena involucrarse paso a paso en los temas democráticos para elegir los gobiernos que merecemos, para elegir la gente que quiere algo mejor, para poder con el voto y nuestra participación hacer de nuestros gobiernos los trampolines que respondan a lo que a la gente le gusta escuchar y quiere sentir, por el bien de Veracruz, porque pensar por Veracruz es pensar por nuestros hijos. Hagamos de esta oportunidad la posibilidad de tener un gobierno de verdad. No más gobiernos que son buenos para las mentiras y los pretextos, dice Pepe Yunes, y Veracruz quiere resultados sin excusas. En el otro frente y en sus recorridos por diversas zonas del estado, la candidata de Morena y sus aliados ha tenido también una buena acogida por parte de simpatizantes y militantes de Morena, a los que promete caminos, entre otras cosas. En todos los municipios que he ido, Veracruz tiene más de 20,000 comunidades. En todas me piden caminos. Y sí, vamos a hacer este de 5 kilómetros. Aquí me comprometo, se va a hacer de Motzorongo a Tezonapa. Se va a hacer porque necesitamos movilidad y ayudar a sacar los productos. Es parte y es un tema pendiente de hace mucho tiempo. Pero vamos a instalar otro programa excelente. Y aquí a mí me gusta siempre preguntar. Miren, caminos artesanales. En todos los lugares a los que asiste el equipo de campaña de Rocío instala vallas, lo que a no todos les gusta. Por cierto, ya le están llamando la campaña Vaya Vaya. En breve estará Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Pues son estilos distintos, pues, la de los diferentes candidatos. No hay mucho movimiento en las encuestas en los últimos días, aunque
Los simpatizantes y los promotores de la oposición con Pepe Yunes insisten en mostrar resultados de encuestas internas que ponen al candidato opositor o muy cerca de la Zacatecana o de plano con algunos puntos ya arriba en esta contienda. El pasado viernes, el OPLE, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, certificó la conclusión del plazo para el registro de postulaciones de candidaturas a diputaciones locales por ambos principios, según dio a conocer en un acto oficial el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo, el consejero Quintindo Barcanes. Y en cuanto al primer debate entre los tres candidatos a la gubernatura, Rocío Nale, Pepe Yunes y Polo de Champs, se va a realizar el próximo 27 de abril en el Museo de Antropología de Jalapa. Bueno, pues el OPLE dio a conocer una nota aclaratoria que dice que los debates de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular sí son obligatorios. En el acuerdo que fue aprobado por los integrantes del Consejo General, se marcó la obligatoriedad de los aspirantes para acudir, motivo por el que se determina la obligatoriedad en la asistencia por parte de las candidaturas para la celebración de los debates, cita este acuerdo. Y también se menciona en la aclaración que la inasistencia de uno de los debatientes no será causa para la suspensión, salvo si no se cumple con la presencia de cuando menos dos. Esto es, si de los tres candidatos, dos no se presentaran, en ese caso, la comisión determinará su reprogramación o no atendiendo al caso específico. Por mandato constitucional, es obligatoria la asistencia a los debates por parte de las personas candidatas, toda vez que se determinó que en la ley se debían establecer los términos para celebrar debates obligatorios entre candidatos, lo que se refiere no solo a la obligatoriedad de su celebración, sino también a la obligatoriedad que tienen los candidatos de asistir a los mismos, situación que no puede quedar sujeta a la voluntad de las personas candidatas, puesto que se va a vulnerar así el derecho al voto informado de la ciudadanía. Así que habrá debate. Bueno, aquí lo dejamos por lo pronto. Lo espero mañana aquí en Veracruz 2024 de Escopeo Digital. Cuídese del calor, cuide a sus pequeños y a los más grandes, y cuide a sus mascotas. Lo espero mañana. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.